Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanpe? ¿Cómo estás? ¿Qué Un lunes tal, más aquí. José? Pues muy bien, aquí de Semana Santa. Sí, efectivamente, mucha gente de vacaciones, todo el mundo en la carretera, yendo a sitios y otros en casa tranquilos, que también está bien, un poco de También, todo. claro. Una semana más. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Cómo pasa el Pues, tiempo? pues fíjate, episodio 27. La Sí, verdad sí. que sí. Mira, te voy a ayudar a echar cuentas de cuánto llevamos invertido. Hacemos un Cuenta. episodio cada semana. Sí, 27 semanas aquí dando el callo. sí, es más de medio año, ¿no? Creo que Cuidado, 42 es un año. Sí, sí, fíjate, No, si a mí ya contarlo con 27 semanas ya me parece un montón. No, la verdad Entonces, que está yendo muy bien para ser solo unos meses, ¿no? El otro día teníamos, decías, ¿no? 125.000 visitas y cosas sí, así, reproducciones de los vídeos, o sea, es una barbaridad. es O una sea pasada, que sí. lo celebramos, ¿no? Con nuestros amigos oyentes, gracias por Muchas escucharnos. gracias. Sí, claro que sí. Muy bien. Claro que sí. Pues hoy vamos a hablar de un par de temas. Te digo un poco el mío, como siempre, de sorpresa para los dos, y luego me dices tú el tuyo, ¿vale? Venga, va. O sea, yo hoy te voy a hablar de clonación. De clonación. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si. A ver qué vas a clonar. Y yo te voy a hablar de. O vamos a hablar, porque esto creo que es un tema que vamos a compartir, cómo han cambiado el desarrollo de productos a lo largo del tiempo. Claro, y sobre todo Sí. últimamente, ¿no? Desde que tenemos una IA por el medio. Además, todo esto va como un tiro. Exacto. Eh, o sea, que vamos a hacer una. Yo creo que va a ser un capítulo chulo también para aquella gente que quizás no está tan informada de cómo se desarrollan los productos, desde qué punto de vista. O sea, es un poco al final. Hay mucha Sí, gente que se los encuentra en el mercado y no sabe que se cuece. Y a lo sí, mejor, en base a nuestra experiencia, José, algunas pinceladas podremos arrojar de cómo pasan estas totalmente. cosas. Totalmente. Yo creo que es un tema apasionante. O sea que, Muy bien. a ver qué Pues hablamos. venga, va. Vamos a con tu tema, va. Venga, Yo va, tengo pues aquí el un mío es link. rápido. Hoy será un poco más rápido, pero es que ha pasado algo recientemente y estás enseñándolo aquí en el vídeo este que te he pasado. Sí. Y es que se acaba de traer a la vida lo que se llamaba el lobo salvaje o lobo gigante, dire wolf en inglés, pero en español se traduce como lobo gigante, lobo terrible. Ajá. ¿Vale? Y esto es un animal de hace 12.000 años que se extinguió. Estamos hablando de un animal prehistórico, un lobo enorme, ¿sabes? Como en Juego de Tronos que salen estos wargos Sí. enormes. Estamos Sí. hablando de ese tipo de Bueno, animales, ¿no? de hecho, José, si no me equivoco, surge, voy a poner entre comillas, la necesidad de revivir este lobo por Juego de Tronos, ¿no? Creo que de ahí sale un poquito la tensión del mercado siempre, ¿eh? El mercado, ¿eh? Trayendo cosas ahí, esforzando, ¿no? A los científicos de Claro. alguna manera. Pues creo que está muy relacionado, José, con eso. No sé si lo ponen en No, algún lugar o lo he escuchado en plan en algún meme, pero bueno, es creo que que es está así. relacionado. Es así, ¿eh? Yo creo que hay siempre un fondo económico comercial detrás, ¿vale? Y si hoy comprarte un perro pues vale mucho dinero, pues Hmm. imagínate que te puedas comprar un lobo gigante, ¿no? Que vayas por la calle con una cadena atada a un lobo gigante. O sea, yo he visto por lobos, ¿vale? Hay gente que tiene lobos en vez de perros. No sé exactamente qué hay que hacer para poder tener este tipo de animales como mascota. Pues me imagino que no puedes ir con un tigre por la calle. Pero bueno, pues puedes tener tigres en tu casa si tienes dinero para permitírtelo. Pues sí, eso parece. De hecho, el segundo link que me pasas aquí Sí, se llama Game of Thrones. O sea, que exacto, decir, seguramente tiene esa relación que estás comentando de esa aparición en Game of claro. Thrones y además, ¿no? Tener el poder hoy, ¿no? Y tecnológico y tal, de poder traer a la vida ese Sí. tipo de animales. Es que, y por eso te quería hablar de clones, ¿no? Porque estos son noticias de última hora, ¿no? Que ahora pues ya el lobo, ahí hay un vídeo si se puede enseñar y eso es bastante chulo, se ve un bebé perrito que Sí, pues acaba de crecer. lamentablemente se me ha quedado colgado Ah, esta parte del navegador, pero vale, no pasa mira, nada, yo te lo explico. Pero venga, bueno, dale. se ve el bebé lobo, ¿no? Que es como un perrito súper mono. Pero claro, Sí, cuando crezca, esto va a ser enorme. Y bueno, está bien, ¿no? Animales que han desaparecido, que puedan volver a la vida, pues es genial. La otra vez hablábamos de los mamuts.
¿Te acuerdas? Cierto es, cierto es. Bueno, pues siempre hay fines comerciales. A lo mejor no quieres tener un mamut de mascota, pero puedes Al- hacer un parque jurásico y te vas A lo allí. mejor, has dicho a lo mejor, ¿eh? Que quizás hay alguno que sí, Alguno ¿no? habrá. Con sitio, si te cabe el mamut. Ya te Pero, digo. pero lo que sí que seguro habrá serán, pues, parque jurásico, donde tú puedas ir, un parque temático, entras y estás viendo a los dinosaurios, a los mamuts. Y bueno, junto a eso está el hecho de que ya en España incluso te puedes clonar a tu mascota. También creo que lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? Si tienes una mascota que la quieres mucho, Sí. pues quien no quiere a su mascota, evidentemente, pues creo que son 50.000 euros, te hacen, la clonan, o sea, te la clonan, ¿vale? Nada, O sea, poca eso cosa. ya no es noticia, también está pasando, pero un poco lo menciono por contexto, ¿no? Porque también en el año, creo que fue en el 23, en China se empezaba ya a clonar monos, ¿vale? O Ajá. sea, si tú Ostras. dices monos, estamos hablando ya casi de humanos. Si no se hace en humanos, es más un tema ético que tecnológico, ¿vale? Entonces, Vale, ¿y quién te dice que no, eh? Se está haciendo claro, por ahí, ¿eh? Esto es lo que claro, tenemos la duda esa es la muchos, cuestión. ¿verdad? Sí. Porque no sé si has visto la película que se llama La Isla, ¿no? Que hay una pareja que están en un sitio que les toca como una lotería, ¿no? Y al final, esto es un spoiler, ¿eh? Para que no la ha visto, pero al Ujú. final estamos hablando de que un clon muchas veces lo tienes para sacar una pieza de tu cuerpo, pero en vez de hacer un trasplante de un órgano, Ah, vale, me suena. Ah, sí, 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 sí. pues qué Muy mejor chula que la si peli. ese donante eres tú mismo, ¿no? Sí, Seguro que no hay sí, rechazo. sí, Entonces, esto ya no es ciencia ficción, esto estamos hablando de que estas cosas deben de pasar, no se hablan por temas éticos, sí. pero deben de estar pasando. Y sobre todo, yo creo que la pregunta que te hago, ¿no? Es, imagínate que descubrieras que eres un clon o que, no sé, tu mejor amigo es un clon o tu pareja es un clon o no sé, ¿sabes? Esto ahora está pasando, ¿no? Ya los lobos, míralos, qué bonitos y tiene un aspecto romántico, no sé, revivir especies extintas y tal, Sí, sí. pero si la tecnología ya está ahí, ¿qué nos impide que nos lo encontremos por la calle, no? Esa es la pregunta. Está ¿Cómo claro. lo ves? Bueno, veo que, bueno, no lo sé, porque es también muchas películas a veces nos confundimos y creemos que pasan cosas que quizás no pasan, ¿no? Pero claro, ya simplemente con la nueva tendencia que existe, que además viene a ser una tendencia para nuevos negocios, que es lo de la perpetuación de la edad, ¿no? Lo de durar Sí, muchos más años, ¿no? Y que ahora la gente está invirtiendo en eso muchísimo. Y ya no hablo ahora se están haciendo esos tratamientos de testosterona porque lo estás perdiendo y tal. Testosterona al final veo que es bueno, una cosita digamos que es la punta del iceberg si tenemos en cuenta este tipo de tecnología, ¿no? Y que este tipo de tratamientos se los están permitiendo la gente con dinero. claro. Entonces, yo, si te tuviera que responder, yo no te puedo decir que ya esté pasando, pero tampoco me extrañaría que estuviera pasando. Yo So, creo que está pasando y, como te digo, tecnológicamente ya estamos ahí y además es una manera de que el mundo lo sepa, ¿no? De cuando haces un lobo, lo traes a la vida, la gente ya lo sabe esto. ¿Qué te impide? Pues comprarte un clon de ti mismo por si un día te falla un órgano, pues no te impide nada, ¿no? O sea, eh, a ver, sería más ético, creo yo, si lo pudiéramos hacer a trocitos. O sea, no coger, clonar, como en la película, ¿no? Que clonas una persona entera que al final, no sé, es una vida, ¿no? Donde no sé, es que es muy complicado. Ya nos vamos al rollo espiritual, ¿no? Pero que tendrá un alma, que tendrá, ¿no? Su propio subconsciente, no sé qué, bla, bla. A, por ejemplo, si hubiera que yo esto, ya hemos visto algunas cositas por ahí, ¿no? De aquello de fábrica de órganos, ¿no? De aquello de, oye, pues mira, tienes eh, el ADN de esta persona, créale un hígado, ¿no? Puesto en un cerdo para que crezca si necesitas si sí, necesitas un ser vivo, o yo creo que la tecnología llegará aquí muy probablemente y más con esto que te comento, que ahora hay una necesidad imperiosa por la gente de durar más tiempo, sí, de alargar, ¿no? La vida sí, sí. madura, digámoslo así, ¿no? Entonces,
Sí, es verdad. O sea, lo de los cerdos también está pasando. Es bueno que lo comentes porque hay muchos avances en coger un cerdo y hacer que le crezca una mano o que le crezca un no sé qué en Sí, el lomo, ¿sabes? Una oreja. En los ratones también se hacía. O sea, esto está avanzando y dices, vale, no tengo una vida humana que abre toda esa puerta. Bueno, no es una vida humana, pero es una vida, ¿no? ¿Te gustaría a ti que te crecieran una mano en la espalda porque a alguien ya. le va bien? Pues igual no, ¿eh? Pero sí que es verdad que el tema de la vida infinita, pues mueve mucho dinero. O sea, ¿quién no querría vivir para siempre? ¿No? Si te va bien, tu familia está bien y no necesitas nada, pues hoy en día la gente con la edad pues se siente igual de jóvenes que antes. La tecnología de la salud te permite vivir con un cierto nivel de calidad de vida, pues ¿por qué no? Sí, a ver, hay cosas éticas y menos, o sea, hay cosas que son más éticas y menos éticas, y yo creo que aquí está la frontera que, no sé, hipotéticamente en otros países se traspasa, ¿no? Con aquello de que ten cuidado en el X país de emborracharte, ¿no? Porque te puedes encontrar al día siguiente en la cuneta con una cicatriz en el lomo, ¿no? Y un riñón menos, ¿no? Y esto al final alguien lo paga, y esto es muy poco ético, obviamente, ¿no? Y luego, bueno, si vamos pasando, digamos, niveles, hacer crecer un riñón con tu ADN en un animal, que por lo general a día de hoy somos carnívoros y consumimos de alguna manera el ganado, es otra manera de consumirlo, Sí, digámoslo sí. así, hasta si llegamos a sintetizar absolutamente todo, pues sería pues la leche. Si todo sintetizado, pues no, aquí ya no hay dilema ético, ¿no? Correcto. Está clarísimo que estamos transicionando hacia allí, ¿no? Quien tiene posibilidades al final estira el chicle cuanto puede, ¿no? Y a veces, o te diría siempre, es lícito, entiendo yo. Bueno, sí, yo creo que la naturaleza no entiende de ética. O sea, un animal se come a otro porque tiene hambre y punto, y ya está. Y a lo mejor, pues sí que puede. No digo que no pueda tener un pensamiento y decir, oye, gracias otro animal porque gracias a ti vivo, ¿no? Que eso lo hacen muchas tribus Ya. no sé, remotas, en sitios Ujú. remotos y tal. En nuestra sociedad de consumo solemos mirar a los animales como productos como, bueno, tengo que matar pollos y para que el supermercado esté lleno de pollos, ¿no? Y da un poco igual cómo ha vivido este pollo y si sufre o no. Sí, No, sí, no sí, sé, sí. ahí ya no estamos tocando temas de éticos, ¿no? Son que debería haberlos a lo mejor, ¿eh? No estoy diciendo, no tengo una posición clara, tengo que reconocer, porque por un lado creo que toda vida es respetable, por otro lado, pues también la sociedad tiene sus necesidades y no es fácil dibujar esa línea, ¿no? No es fácil, nada fácil, porque bueno, tanto tú como yo tenemos mascotas, ¿no? Y Claro. al final, pues son animales que queremos y que no te comerías y son muy similares a otros que nos comemos, ¿no? Entonces es como, Sí. ahí es donde, pero bueno, nos han puesto a jugar esta partida, Bueno, dicen que complicada partida, ¿eh? en la Edad Media, el año 1000, con hambrunas, la peste, etcétera, dicen que la gente se comía a sus hijos. ¿Vale? Esto, Bestia pues eso tenían también, sí. hijos, no podían alimentarlos porque pues no podían hacer nada porque no tenían nada de comer, pues se comían al hijo y luego hacían otro. Y seguramente les dolería, pero a lo mejor dices, claro, es una cosa cultural, social, evidentemente es una tragedia horrible, ¿no? En nuestra manera de pensar de hoy en día. Sin Pero duda. hay sociedades que piensan de otra manera y bueno, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Sí, a ver, es una evolución, ¿eh? Porque al final, fíjate, ahora te has ido a un extremo muy bestia, ¿no? Que es aquello de que te los comían, pero hasta hace muy poco nuestros padres trabajaban con 10 años y se buscaban la vida. sí, 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 Y ahora eso es impensable. De hecho, totalmente. algunos están ahí chupando de la teta hasta los 18 Sí, o puntos suspensivos, ¿no? Entonces, correcto. Sí, sí. No, y la sabemos, esperanza de vida también ahora es mucho más grande, sí, ¿no? En los tiempos de los romanos me parece que con 30 años ya eras un viejo. No sé, o te estabas 10 años, no me acuerdo el número ese, pero era un número alto de años que estabas en el ejército con la promesa de que cuando acababas el ejército romano, pues te daban un trozo de tierra y ya eras rico para vivir el resto de tus días. Pero claro, igual te quedan mataban, ¿no? Luchando en otro país. o igual el resto de tus días sean 2 años más, ¿no? Que un Claro, poco se parece mucho a la te jubilación, faltaba un ¿eh? brazo o lo que sea, porque habías estado luchando la mitad de tu vida.
Sí, 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 sí. Bueno, no sé, nos hemos ido a otro tema, pero esto era lo que te quería hablar, ¿no? De esto del lobo de Juego de Tronos que traen a la vida. Muy Me ha bien. llamado la atención y me hace pensar, ¿no? De las cosas que no se dicen, pero que deben de haber por ahí, ¿no? De gente que se ha clonado en otros países, en otros sitios, con dinero lo compras y, ¿por qué no? Pues debe estar pasando. Aquí, Pagan San Peracanta, dicen por ahí, ¿no? Entonces, una cosa es que sea legal, otra cosa es que se haga o no se haga, ¿no? Y esto, bueno, si ya hemos traído un lobo de muchos años atrás, vete a saber la gente lo que estará intentando hacer. Claro, sí, Y sí. como a esto de rápido, así nos Mira, solo te encontraremos. digo una cosa, Lenin me parece que lo tenían congelado, ¿no? Y el de Disney, ¿no? También También, está. sí. Sí, sí. Pues, Vete a pues saber. ya es A ver, cuestión o de te diría. clonarlos. A ver si se hagan al de Disney, porque tengo acciones suyas y, macho, eso no crece, ¿eh? Señor de Disney, tanto wokismo ha hecho que caiga esto, ¿eh? Bueno, ahora pondrán a otro Disney y este pues, lo arreglará todo. Vamos a ver, estamos esperando algunos. Sí que es cierto que Disney tiene otra vertiente, que son los laboratorios que hacen cosas muy chulas, tecnológicamente hablando. No solo están las películas y todo eso, sino también tienen laboratorios y hacen cosas así de robótica muy chulas. No Mm, obstante, eso no hace crecer la bolsa. Así que, señores de Disney, hacer el favor, que mi jubilación depende de lo bien que lo hagáis. exacto, pues clonar ya a Walt Exacto. y que se Y ponga a venga, dibujar. eso, y que venga aquí a partir el bacalao. Pues hablando de historia, me gustaría introducir un poco ya mi tema. José, ¿qué te Venga, parece? adelante. Sí. Mi tema es cómo ha cambiado el desarrollo de productos a lo largo del tiempo. Cómo hemos pasado de, no sé, por ejemplo, de cuando se inventó la bombilla, ya iremos en detalle y comentando un poquito, a cómo hoy, en muy poco tiempo, vemos aplicaciones que resuelven problemas en muy corto tiempo, ¿no? Si te parece bien, me dejas hacer como, bueno, vamos comentando eras, digámoslo así, y vamos pensando un poco y qué nos lleva y qué nos trae de aquella manera, ¿no? De aquellas eras, ¿no? Vale. Y voy a empezar por la era científica, ¿vale? Que podríamos decir que es del siglo XIX a mediados del siglo XX, Ujú. donde el enfoque era basado en avances tecnológicos y científicos. Entonces se desarrollaban productos desde laboratorios o centros de ingeniería, eso era un poco el core de la situación. El objetivo era resolver problemas técnicos, no tanto pensar en el usuario. Se valoraba la innovación dura, nuevos motores, materiales, estructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego se buscaba dónde usarla, ¿no? Por ejemplo, la bombilla. Primero Thomas Edison y su equipo la hizo funcionar y después se pensó cómo usarla. O sea, fue como un poco buscando esto tan bonito, ¿dónde lo colocamos, no? Igual que IBM en los años 40-50, desarrollo de máquinas computacionales enfocadas en gobiernos y empresas, sin interfaz, pensada para usuarios finales, ¿sabes? Esto como luego va, o sea, en realidad no pensar en interfaz, solo pensar en el cálculo, ¿no? Y el usuario, el juego que tocaba aquí, era puramente pasivo y se adaptaba a lo que se le ofrecía. O sea, al final había muy pocas, digamos así, muy pocas marcas o grandes marcas, ¿no? Pues solo 4 marcas de cuchillos, 2 ¿no? Había muy poca empresa, no como ahora. Y al final, pues el usuario, pues lo que se encontraba, pues le iba bien y si no le gustaba, pues también. Si solo había una marca de refrescos, pues esa es la que comía. Sí. A ver, yo creo que en todo lo que has dicho me resuenan muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos mucho de antes de pensar en el problema realmente y no tanto en la solución, ¿no? Para no llegar a situaciones donde tienes una solución que están buscando un problema. Y esto pasa muchas veces, ¿no? Tienes cierta tecnología que dices, bueno, ¿y ahora dónde la aplico? ¿No? Empiezas a querer aplicarla en todas partes, que puede incluso llegar a pasar hoy en día con el tema de la inteligencia artificial. Pero es algo que normalmente se intenta evitar, ¿vale? Es decir, vamos a En los, pensar solo en el problema. pero esto, José, ¿en qué era? Y esto lo vamos a tocar. Sí, sí, Porque en realidad el problema existe, la necesidad existe, ¿no? O sea, aquí, claro, a lo que venga a decir esto, me gusta, y además aquí, claro, aquí lo chulo es esto, ¿no? Es en plan, ¿qué tiene de malo? ¿Sabes? Buscar claro. esa necesidad que encaje, ¿no? Iba un poco a defender la otra posición, ¿no? Iba a decir que está bien centrarse en el problema para realmente entenderlo y ver qué soluciones son las mejores, ¿no? Más eficientes,
Pero es verdad, y ahí es donde voy contigo un poco, ¿no? Que muchas veces la tecnología avanza por razones diferentes, ¿no? Alguien pues ha descubierto la bombilla, pues a lo mejor por casualidad o haciendo otras cosas, y de repente tienes una cosa que tiene muchísimo valor, y eso es importante que digas, bueno, ¿y qué hago con esto, no? O sea, esto que ahora se enciende, genera una luz, ¿qué hago con esto, no? Y esa parte no es tanto mirar al problema, sino es mirar a una solución y ver dónde la puedes aplicar. Y eso es súper importante. Yo creo que a veces se olvida en muchas organizaciones. Bueno, aquí la gracia es eso, el usuario es pasivo y se adapta a lo que se ofrecía y es muy buen ejemplo de la bombilla porque habrían X empresas haciendo sus luces de aceite, ¿no? Sus lámparas de aceite, que el usuario, pues oye, lo que había eran luces de aceite, viene una nueva tecnología que irrumpe de una manera donde eh, se entiende que desplaza de alguna manera esa tecnología, ¿no? Y tal. Y ahí no se pensaba tanto en voy a buscar el problema de tu iluminación, sino más bien encontrar una tecnología que se adapta perfectamente a ese problema, ¿no? Igual que a ese a otros, porque quizás te diría, el descubrimiento de la bombilla no habilitó el hecho solo de iluminar, sino de curación de según qué elementos, de calor, de un montón de cuestiones, De un ¿no? montón de cosas. Los LEDs, que infrarrojos, el mando de la tele, pues tiene una mini bombilla, que es el LED. O Exacto. sea, hay un montón de aplicaciones, sí, efectivamente. O sea, que quizás el usuario nunca la había pedido, porque no sabía que existía, Sí, ¿no? Entonces, porque decía, no, tienes una necesidad de ver mejor, y pensaría, pues yo veo muy bien con la luz del sol por la mañana y por la noche con mi lámpara de aceite veo perfectamente. correcto. O sea, yo creo que esto es un buen punto. A veces se abusa de preguntarle al cliente es que el cliente no tiene este problema. Claro, el cliente no lo sabe. El cliente te dice pues, que está contento con lo que hace muchas veces, pero tú has de ver dónde le puedes ayudar y eso no es algo que te va a pedir el cliente. No era Henry Ford, decía, Sí, ¿no? estaba Si pensando en escuchara al eso. cliente, estaría haciendo caballos que corren más en vez de hacer coches, ¿no? Eso es, perfectamente, sí, sí, estoy contigo de acuerdo. Y eso a día de hoy creo que es válido, bajo mi punto de vista. Venga, va, avanzamos en eras. Venga. Era industrial y de producción masiva, de los 50 a los 70. El enfoque en aquel momento era la eficiencia y la escalabilidad. Características, el producto ya funcionaba, ahora el reto era hacerlo barato y en masa. O sea, estándares, cadenas de montaje, producción en serie, marketing y ventas entran al final del proceso y los grandes ejemplos, y el ya mencionado, Ford y General Motors, coches producidos a gran escala y con pocas variantes, que eso también lo hemos tocado alguna vez en el episodio que hablamos de la hiper personalización, Hiperpersonalización, ¿no? Que sí. dijiste que solo sacaban un modelo, pues mira, era parte de la estrategia, era Sí, pues eso, sí, sí, sí. factores de coste de escala, todo eso, y los electrodomésticos como las lavadoras o frigoríficos. Funcionalidad, bajo coste y poca personalización. No necesitaba mucha cosita, ¿no? Aquí el usuario era consumidor masivo y sin participación en el diseño. Sí, es cierto. Yo creo que esta época está más enfocada en la automatización y en el coste de fabricación, ¿no? Y me hace pensar que incluso en el software a veces hablamos mucho de la industrialización, ¿no? De software como en una fábrica, ¿no? Es como puedes apretar tornillos, ¿no? Y que vaya saliendo software por el otro lado, ¿no? Muchas veces es una herencia de un pensamiento que ya es un poco viejo, ¿eh? Que es el que tú estás diciendo. A los 70 se acabó esto. Aquí la Sí, gracia, entiendo yo, era, pongamos el caso de los coches, ¿no? Ford no inventó los coches. Estaba Mercedes también había sacado algún modelo de vapor, de lo que fuere, ¿no? Iban haciendo ya, se entendía que estas máquinas que eran capaces de mover ya existían, ¿no? Aquí lo que trajo Ford fue esa capacidad de llevarlo en masa a la gente, ¿no? O sea, ya no es una cuestión, ya aquí el drive, digamos, de éxito de la innovación no es tanto el haber desarrollado el producto, sino más bien haber cogido ese producto y sí, masificarlo de tal manera que se vuelva un éxito, ¿no? Y esto con los sí, electrodomésticos igual, habrían de 18 maneras diferentes.
¿Qué pasa? Si lo estás haciendo a mano cada producto, el que fuere en aquellos tiempos, pues valía pues lo que valía un artesano trabajar X horas y años en ese producto. Al darle ese valor, ¿no? de economía de escala, pues eso fue un poco el éxito de los 50 y de los 70. Intentar identificar estos productos y ponerlos en la máquina de churros. Correcto, y me hace pensar en Toyota con su modelo de Lean Development, ¿no? Y Six Sigma y todos esos procesos que se fueron inventando para que asegures la calidad, ¿no? del producto final cuando tienes piezas que se van haciendo en sitios diferentes y luego se van integrando de alguna manera. Pero yo aquí creo que te has avanzado un poco en el tiempo. Sí, esto no es la revolución industrial. Exacto. Estamos hablando de los, no sé si eran los 80 o así, ¿no? Cuando surge como algo que se vende, que solo lo sabían unos pocos y se iban a Estados Unidos y iban allí los japoneses que no sabían ni hablar inglés y les enseñaban los trucos porque una cosa chula que hacían y vendían con el Lean, Manufacturing y todo eso, era que optimizaban muchísimo y que la innovación era en el proceso, ¿no? Continuamente de mejora y todo eso, ¿no? Pero yo creo que ya te digo, fue en los 80, 90 más bien, ¿no? Sí, más bien creo que es ahí, donde se hacen... Lo que pasó, ¿no? Es que en la revolución industrial efectivamente reduces mucho los costes, pero entonces había muchos problemas de calidad, porque a lo mejor las piezas se integraban mal o bueno, el cliente final sufría porque el producto no era tan bueno y entonces se pusieron en estos mecanismos, estos procesos para mejorar realmente la producción manteniendo la calidad de la producción, manteniendo el coste de fabricación. Yo lo veo más simple, José. Llega un momento de evolución de la industria y ¿qué te puede diferenciar de la competencia si todos estáis produciendo en masa? Pues la calidad, ¿no? Puede ser esa diferencia que te puede ayudar, ¿no? Sí, pero también lo que recuerdo del modelo Toyota también que esto repercute en el coste. O sea, si tú al final vas a tener un producto que te va a dar menos problemas, esto hace que lo puedas vender más barato porque sabes que después no vas a tener que mantenerlo tanto, de alguna manera. Entonces, ese es el valor del consumidor, ¿no? Dices, bueno, tengo un coche en este caso súper bueno, pero no me da ningún problema y entonces es más barato. Y encima, pues, claro, te repercute en la marca, te repercute en muchas cosas. Sí. Pues saltamos de era. Venga. La era de los 70 a los 90, la era del marketing. Ah, efectivamente. Lo que se vende es lo que importa. Claro. Se empieza a diseñar según las necesidades del mercado, estudios de mercado, test de concepto, posicionamiento, se crean categorías de producto y se compite por cuota de mercado. Esto entre los 70 y los 90. Ejemplos icónicos. Pepsi versus Coca-Cola. Guerra de marketing más que de sabor. O sea, sí, totalmente. Y además es cuando empieza la televisión, etcétera, que fue el mecanismo prioritario, ¿no? Para un poco hacer crecer las marcas y llegar a todas partes, ¿no? A través de esos medios de distribución. Pero estas cosas pasan en paralelo. Fíjate, Sony, Wallman, ¿no? El Wallman de Sony, dice, no nació de una necesidad declarada, sino de una visión de estilo de vida que luego se posicionó inteligentemente. Sí. O sea, hacía falta que los chavales de aquellos tiempos fuéramos con nuestro Sony por la calle escuchando música con la cinta. Oye, pues ni lo habíamos pensado, pero una vez que están, lo ponen en las películas y ves al tío aquel molón con shorts, que bueno, ya deja de ser molón, ¿no? Pero que era molón, que patinaba y escuchaba música a la vez, pues de repente, ¿no? Que esto al final se está adaptando un poquito con lo que hizo Apple, ¿no? Total. Entonces, el usuario, target a conquistar con campañas. Es en plan, yo te impresiono vía marketing, el producto no se diferencia tanto de la competencia, pero el anuncio es la leche. ¿Sabes? Sí. Seguro que has visto un montón de anuncios así que de vez en cuando ponen en la tele donde hacen la Pepsi, Coca-Cola, que incluso era como que, oye, ¿tienes $1? ¿No? Y era porque era más caro Coca-Cola y entonces... No era para comprarse una Pepsi, sino, ¿sabes? Era como un poco, iban haciéndose auténticas peleas, ¿no? Es una guerra de marketing abierta, ¿no? Donde se dieron cuenta de la influencia que esto tenía, ¿no? De cómo puedes hacer. No es tan importante, o igual importante es que tú fabriques tu producto, que lo hagas barato, etcétera, y que sea bueno. Eso es lo que te iba a decir. Pero también es importante el cómo lo vendes, cómo lo posicionas, el mensaje que das, cómo llega a la gente, porque si no lo haces bien, pues el que lo haga bien a lo mejor tiene un producto peor, pero te pasa por delante.
Sí, pero justo me gusta mucho esto que estás diciendo porque es que de verdad lo estaba pensando, una era no quita la otra. O sea, no puedes Sí, llegar a la era del marketing sin haber pasado por la era de la industrialización, ni por todo eso, los descubrimientos científicos. Todo eso al final creo que es pues un compendio, ¿no? Donde hay más tendencias por cómo se encuentra el mercado en ese momento. sí, Pero sí, de una época a la otra, teníamos que haber pasado de una época a la otra, si no, no tendría sentido, ¿no? La nueva época, ¿no? exacto. Ay, ahora te digo la próxima. ¿Sabes cuál Venga, venga, viene? que ya estoy impaciente. De los 90 a los 2010. Es la era del diseño y la estética. Efectivamente. Enfoque en diseño como ventaja competitiva. El diseño empieza a ser un diferenciador clave, se busca emocionar, no solo servir. El branding y experiencia física del producto ganan protagonismo. Ejemplos icónicos: Apple, iMac, iPod, productos funcionales, pero también bellos, con identidad clara, ¿no? Y IKEA, diseñado muy chulo, nórdico, democratizado, funcional y atractivo. El usuario, inspiración estética, se conecta emocionalmente con los productos. Exactamente, me haces verlo porque estos ya profesionalmente ya estábamos activos, hemos visto esta transformación, ¿no? Lo Sí. importante que es el aspecto de usabilidad, estético, tiene una importancia, ¿no? Hay libros muy famosos de si pones el botón de Un momento. No, compra no he dicho usabilidad, ¿eh? He dicho estética. estética, sí, pero yo estoy Usabilidad pensando vendrá. en la experiencia, ¿no? Un Pues poco lo aquí que es, engloba. se busca emocionar, no servir. Y aquí está un poco la diferencia porque si no te estás cargando una era, me estás juntando dos eras. Sí, sí. Como la... No quiero saltar a la Claro. siguiente era. Aquí Vale, pero creo que estética. a lo que viene es más bien, ¿sabes qué? Da igual lo difícil que te sea mover la palanca de marchas. Lo que mola es cómo está diseñada, que es de cromo, de titania, con forma de unicornio, ¿sabes? Y de caballo trotando. Y entonces Vale, está, vale. ¡buah! Me flipa esa estética, ¿sabes? Y Sí. entonces, ya que te has puesto de ese modo, nos vamos a saltar a la era, ¿no? 2010-2020. Cuidado, estamos en el 2025, ¿no? 2020-2020, que es la de era centrada en el usuario, que ahora José nos Sí. explicará un poquito más. Yo hago un poco la entradita, que es Human Centered Design by UX, ¿no? User Experience. El usuario se pone en el centro desde el inicio, se aplican entrevistas, observación, pruebas de usabilidad. El diseño se basa en insights reales, no en suposiciones. Ejemplos: el Airbnb rediseñó toda la experiencia tras analizar cómo vivían los anfitriones. Spotify, diseño personalizado basado en cómo la gente escucha la música. Y el usuario se convierte en un co-creador y participa activamente en las fases iniciales. Sí, sí. Yo estaba mezclando la era anterior estética con la Estética. parte de Customer Experience, digamos, o User Centric, Hmm. en la que es usabilidad y no solamente la estética, que también, pero efectivamente esta es la era que pues más reciente, ¿no? Que hemos vivido hasta hace poco, donde hay toda esa research que se hace, ¿no? Alrededor de un usuario para ver realmente cómo las cosas son más cómodas de utilizar, ¿no? Porque vemos que genera barrera de adopción muchas veces cuando algo pues no es tan cómodo, ¿no? Si la palanca que tú dices del unicornio resulta que no puedo moverla bien con la mano, pues al final me puedo cansar de ella fácil y Eso tener es. otra, ¿no? Eso es. Pero vuelvo a Sí. repetir, al final es una era que se apalanca en la otra era. Por eso te ha llevado a la confusión lo de mezclar la estética con la usabilidad, porque a Sí. veces, hoy, en los equipos, muchas veces la experiencia y usabilidad se mezclan con esa estética, en plan, mezclando el color, ¿no? Con la usabilidad, pero creo que son como cosas diferentes, ¿no? La usabilidad se centra más en cómo Mm. funciona, ¿no? Y cómo interactúa con el producto, y la estética es una cuestión Sí, más de sí. emociones, de cómo se conecta desde una manera más emocional, ¿no? con, el, Yo con el creo que producto. todavía no estamos, mira, me atrevería a decir que todavía no hemos cruzado a veces esa barrera, ¿eh? Yo veo muchos productos que a lo mejor por querer darles una estética diferente, rompedora, etcétera, son un rollo a la hora de usarlos. Y se me ocurren pues aplicaciones de banco, algunas, ¿no? Que dices, vale, veo que han querido hacer algo diferente, que los botones no están donde siempre,
pero resulta que a mí no me va bien tocar el botón ahí, ¿no? Y estas cosas, Pero ves, bueno, yo ahí lo veo más usabilidad que estética, ¿no? claro, no, pero es porque primas más la estética Ah, que la usabilidad. que la Puede ser. usabilidad. Sí, Y sí. estando ahora en una época en la que hemos cruzado la barrera, como tú dices, y ahora tendríamos que mirar más la usabilidad, aunque a Te lo mejor la diría, estética, yo no diría sé. más no, José, porque te me avanzas más no. He dicho del 2010 al 2024. Ojo cómo cambian las prioridades. Al 24 estamos ya casi ahí, ¿no? Acabamos Perdona, he dicho de hacer... 24, perdona, 2020, perdona, me he Vale, equivocado. vale. 2020. Y aquí, vuelvo a repetir, hemos pasado de la economía de escala, hemos pasado por la estética, por el diseño, por la usabilidad. La usabilidad hoy no es la máxima prioridad. Es otra de las patas, porque todo es importante, toda la cadena de valor Sí, es sí, importante, sí. pero hoy estamos en otra fase, querido José. La usa... Totalmente. Pero te lo compro, ¿eh? Te lo compro. Yo creo que estamos en otra fase y si haces una retrospectiva un poco de todas estas fases, no quiero anticiparme a lo que vendrá, pero quiero mirar hacia atrás ahora, ¿eh? Vale. De todo lo que ha venido, dices, esto se va acumulando una cosa tras otra, ¿no? Todas son importantes. El Todas son marketing, importantes. la fabricación, el producto, la tecnología, que al principio es la bombilla, ¿no? Es, ¿qué hago con esto que acabo de sacar? Todo es muy importante. Y yo lo que veo es que a veces, en vez de unirse un poco las cosas buenas de cada una de estas áreas, lo que se intenta es que prime una por encima de las otras. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Haciendo que se confunda realmente el desarrollo del producto. Completamente de Sí, acuerdo. Tú no puedes poner en la última tendencia, y que es la usabilidad, todo el peso y la responsabilidad de un desarrollo del producto. Y esto viene en, oye, estás prometiendo cosas en la usabilidad que nuestra economía de escala no permite. No sabemos producirlo, no sabemos el diseño no será claro, adecuado, porque lo que estás planteando no se adhiere a cómo la marca quiere transmitir este tipo de tal. O sea, al sí. final es lo que estás diciendo, se forman esas cuestiones que van aportando en todo momento, pero una cosa no es más prioritaria que la otra. Y yo creo que ahí está un poco el error de concepto. Es verdad, tiene que haber un equilibrio. En el Mm. momento que una de las cosas prima sobre el resto, pues no es bueno, ¿no? Al final, el producto final no va a ser bueno. Si tienes solo tecnología, pero no tiene usabilidad, no lo puedes vender bien, no sabes cuál problema está resolviendo, etcétera, no va a ser un buen producto. Y de Mm. la misma manera, si pones la tecnología al final y solamente te miras qué bonito es y mira cómo lo uso, pues tampoco va a llegar a ningún sitio. O Tampoco sea, va a tienes que llegar. tener todo un poco combinado. Todo combinado. Sí que es Sí. cierto y un poquito, venga, va, voy a ser empático con las empresas que tratan de montarse en las olas, ¿no? De tendencias de desarrollo de producto, en el aspecto de, ok, prioricemos la entrada de esta nueva pata, ¿no? Para el desarrollo. Eso sí, priorizar la entrada, o sea, es decir, coge esos profesionales, incluyelos en tu equipo, empieza a pensar en estas necesidades, etcétera, etcétera. En eso estoy totalmente de acuerdo que eso pase en algún punto, pero no se puede, pues eso, deformar todo lo demás, ¿no? Es como un Mm. poco, sí lo necesitas y básicamente porque es lo que te puede hacer diferente en el momento en que lo metes de la competencia. Y ahí sí que veo un poco ostras, mete eso rápido porque si no, lo hace tu competencia. Esto Sí. ahora va de usabilidad, pues mete a los diseñadores de experiencia porque si no lo haces tú, lo hará la competencia. Ahí sí que veo esa prioridad. Ojo, eso no significa que dentro del desarrollo del producto sea más prioritario las decisiones de usabilidad que otras. Tiene que ser una combinación de todas ellas. Totalmente. La verdad que estoy totalmente de acuerdo con esto. Mm. Y no sé si me viene a la mente temas de inteligencia artificial, ¿no? Que es un poco la nueva era, pero no sé si quieres que me Sí, no vaya a ser que espere. resbales. Te Eso. voy a Pero poner la claro, me última hace era. pensar, y ahora lo hablamos, te dejo abrirlo, pero Sí. sí que me hace pensar en todas estas eras que hemos pasado, que hemos vivido, ¿no? Y el cómo están cambiando. Y ahora ha cambiado la era. O sea, Sí. bien, venimos de la experiencia de usuario. Ya hemos aprendido mucho de experiencia de usuario, pero no solo los diseñadores de experiencia, todos hemos aprendido de experiencia de usuario. Llevamos tranquilamente, pues fíjate, tranquilamente 10 años usando productos diseñados en base a la experiencia de usuario. Ya hemos aprendido. Ahora, ¿qué viene? ¿Cuál es la era? Que del 2020 al actual,
Y yo creo que, fíjate, cada vez se va cortando más el periodo de eras, ¿vale? El enfoque actual sería la velocidad, la iteración, los datos y la validación real. Esto sería como el enfoque más prioritario. Las características. Se lanza rápido como MVP. El MVP, para nuestros oyentes, el producto mínimo viable significa aquello que puede llegar a representar tu gran producto o tu gran idea, cubriendo las necesidades más importantes, con las funcionalidades más importantes, ¿no? Y que te permite testear de alguna manera que tu idea es válida. Eso sería un MVP. Exacto. El Se producto testea en más el mundo sencillo que real. puedes lanzar. Sí. Sí, exacto. Se testea en el mundo real. Se aprende y se mejora en ciclos muy cortos. Se prioriza lo funcional y útil, más que lo perfecto o acabado. Fíjate cómo va cambiando esto, ¿eh? Como venimos de una era donde todo debe ser perfecto. Ejemplos. TikTok lanza funciones en regiones específicas para el testeo antes de escalar. Figma, que lo conoces, crecimiento orgánico escuchando y adaptándose rápidamente a los usuarios. Startups tipo Y Combinator, la filosofía de Y Combinator, hazlo simple, lanza ya, aprende del usuario. El usuario, ¿cuál es el papel que juega? Beta tester activo y fuente de datos en tiempo real. No, totalmente. Sí, o sea, es lanza rápido, falla pronto, falla rápido y crece, cambia, adáptate, ¿no? Es la solución secreta, ¿no? Para llegar a lo que es el producto que hace market fit, ¿no? Que es un poco lo que todas las empresas quieren llegar a conseguir, ¿no? Cuando tú tienes un producto que se convierte en el que, wow, todo el mundo lo conoce y todo el mundo lo necesita, es porque has llegado a un punto en que está optimizado para resolver esa necesidad y se ha convertido casi en un estándar, ¿no? De usarlo. Esto es muy difícil, pero para poder llegar ahí tienes que lanzar sin las cosas que no sean perfectas, sin tener una experiencia brutal, porque si no, pues llegarás más tarde, ¿no? Había otro dicho, ¿no? Que es, si lanzas cuando tu producto es perfecto, estás lanzando muy tarde, ¿no? Totalmente. Tienes que sentirte casi vergüenza de lo que estás lanzando, exagerando, ¿no? Porque si no, no vas a poder ver cómo ir adaptándolo. Y eso se hace con los datos, se hace de manera métrica, ¿no? Porque he hablado con un cliente y me dice que le gusta. O tengo 2 clientes que usan pues ahí no sabes nada. O sea, es básicamente lo mismo que no saber nada. Tienes que abrirlo a todo el mundo. O sea, tendrías que abrirlo a todo el mundo sin esperarte a hacer una intro. O sea, lo abres, ¿no? Y que todo el mundo entre para que tú puedas tener un volumen muy alto de gente y puedas empezar a decir, ostras, mira, van por aquí, van por allá, vamos a cambiar esto. Y toma decisiones, claro. Sí. Aquí sí. Una tabla que me he hecho aquí entre antes y ahora, ¿no? El inicio del proyecto, antes, pongo entre comillas el antes, porque creo que hay empresas que aún seguimos en el hoy. Un largo estudio previo antes de empezar, ¿no? Un análisis, ahora también le llaman parálisis por análisis, en plan, no, pero espérate, pero dame el dato, pero espera, bla, bla, bla. Ahora la tendencia es, se empieza pequeño y se valida rápido. No te estoy diciendo que pongas toda la carne en el asador, pero pon un poquito, valida y falla rápido, como tú dices, ¿no? El fail fast y ya está. La duración, antes proyectos largos con fases secuenciales, esto está costando ya en la industria, ¿no? Olvidarse del waterfall, ¿no? Del típico Gantt que van pasando las cosas, esto está costando cambiarlo y te dicen que lo ideal ahora es cambiarlo por ciclos cortos, sprints y entregas continuas. Hoy tienes esto, claro. Espérate, ya vendrá. De hecho, como usuario, hoy yo estoy pendiente de las novedades que me pueden aportar las aplicaciones constantemente. OpenAI es un ejemplo, las Meta, Ray-Ban es otro ejemplo. Estás en plan, sé que me vais a dar mucho más de lo que me estáis dando ahora, pero me lo tenéis que ir dando. Y si os hubiese esperado a darme todo el valor antes de darme nada, yo es que no me engancho a vosotros, me engancho a otro, claro, que ya me voy a estar dando valor al principio, ¿no? Sí. Diseño. Se diseñaba al final, tras definirlo todo. Ahora el diseño es evolutivo desde el día 1.
sea, esa experiencia, porque el diseño al final es experiencia, es tecnología, es todo, diseño digamos que es todo, antes, ¿no? Es en plan, espérate que te defina desde la A a la Z absolutamente todo y los famosos requisitos o requerimientos, ¿no? Requeriments, ¿no? Para empezar a desarrollar. Ahora es en plan diseño evolutivo desde el día 1. Hoy tenemos esto, mañana tenemos esto, mañana tenemos esto. Hostia, esto que habíamos dicho al principio hay que cambiarlo, pues sí, hay que cambiarlo porque los datos nos dicen que, ¿no? Que hay que cambiarlo y es más un diseño evolutivo que no tanto un diseño de todo el libro antes de lanzarlo, ¿no? Antes se estudiaba en masa, en base a segmentos. Ahora, bueno, se podría decir que ya con el tema de la experiencia de usuario y toda la evolución, pues se participa ya en el diseño con entrevistas, test. El éxito de un producto antes era producto terminado y lanzado. Esto en multinacionales, esto pasa. Lanzo un producto y me olvido, lanzado, ¿no? Ahora es más un producto que crece, mejora y se aprende del uso. Sí. Esto es lo que lanzo hoy, pero vamos evolucionando en base a lo que está haciendo la gente, ¿no? Y el rol del error antes era algo a evitar, era como, ¿no? Eso, el miedo al error, ¿no? Esto de el dedo acusador, y ahora es una fuente de aprendizaje y de mejora, ¿no? ¿Te has equivocado? Yes, me he equivocado, pero ahora sé que por ahí no es, voy por el otro lado, ¿no? Y no hacer un poco. Entonces esto es un poco pues lo que quería traeros, ¿no? Fíjate. No, es así, estoy de acuerdo con el análisis y yo creo que se habla también de pivotar, ¿no? Pivotar es la palabra que se utiliza para cuando dices, vale, me he equivocado, pues voy hacia otro lado, ¿no? Y no siempre se acepta esa pivotación, ¿no? Y sobre todo yo creo que la cultura de usar datos para tomar decisiones realmente no está tan presente en todas partes, ¿no? Hay empresas que sí, otras menos, pero la gente no tiene esa cultura de datos y a veces, ya te digo, hablar con 5 clientes o con 20 clientes no es significativo. O sea, tienes que tener un volumen grande de clientes y la IA también usa un volumen grande de clientes, ¿no? Estamos hablando ahora de sistemas que aprenden solos. Que puedes lanzar un producto y la IA misma te podría decir, pues, qué tendrías que cambiar. Pero para hacer eso necesitas volúmenes muy altos de gente que esté expuesta al producto. Que a lo mejor estás resolviendo un problema muy pequeño, pero dáselo a mucha gente. Si vas a dárselo a pocos, no vas a poder tomar decisiones buenas. No, estará muy sesgado. O sea, de hecho, en base a lo que estabas diciendo, si son 5 o 10, o ya no solo depende a la hora de hacer entrevistas, ¿no? Y tener una cosa muy controlada, ya no solo el hecho de tener poco dato para realmente ver los outsiders y qué es la norma y todo eso, sino más bien el problema de cómo preguntas también, ¿no? O sea, al final ya vas sesgadísimo. ¿A qué te gustaría esto de color azul? Entonces el cliente, pues sí, me gusta azul. Sí. Pero si tú no le preguntas y tiene 2 botones, uno azul y uno rojo, y al final está dándole al rojo, ¿sabes? Al final también la manera de preguntar es muy importante, ¿no? Y a lo mejor estás preguntando a los clientes más importantes o a los que tienes un mejor entendimiento, pero que no son a lo mejor la mayoría de tus clientes. Esa es otra, además, que no corresponden al market share que tienes, ¿no? O sea, a lo mejor tienes 2 clientes, pero si tú tienes un market share de, yo qué sé, un 70%, por decir algo, y esos clientes a lo mejor son un 2%, por muy grandes que sean esos 2 clientes, ¿eh? Al final no representan la masa, ¿no? Que al final lo que te interesa mantener. Pues con todo esto, la inteligencia artificial, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves en esta nueva era? Pues ¿qué hace? Pues yo creo que mírame, cuando empezábamos con la bombilla, ¿no? Es una solución que ha aparecido, ¿no? Y ahora está la gente intentando iluminar todo, ¿no? Que tampoco es la solución correcta, pero sí que es verdad que hay que tener ese ejercicio de pensar dónde te puede ayudar. Y eso también te puede llevar a mucha prueba y error de ir poniéndolo en sitios y ver si se usan o no, pero eso se tiene que permitir. Muchas veces caes en el análisis parálisis de antes que hablábamos, ¿no? O querer saber exactamente dónde va a resolver qué problema perfecto, con esa intención siempre de intentar anticiparse y saber exactamente todo, cuando en realidad nunca lo sabes. O sea, tú lo lanzas y vas viendo y puedes pivotar, y si pivotas, pues irás adaptándolo y llegar a un punto
evidentemente tienes que lanzar con algo de idea de lo que estás haciendo, ¿eh? Yo De las creo que series anteriores. la De las, IA, de las temas series de anteriores. usabilidad, temas de datos, temas de estética, temas de la tecnología, cómo se desarrolla la funcionalidad que quieres implementar. La IA funciona en cada una de esas áreas, ¿no? La Agree. fabricación también. La Totalmente. cuestión es cómo integras ahora, ¿no? Es como si tuvieras a un ayudante más en tu trabajo, en tu equipo de trabajo, tienes a una persona más que podría integrar todo, porque no hemos hablado de los program managers, el rol de la gente que un poco gestiona proyectos, ¿no? Ujú. También es algo que con la IA se puede hacer y agiliza todo, ¿no? Muchas veces tenemos las herramientas al alcance de la mano y no las usamos. Yo creo que estamos un poco ahí en esa fase de la IA. Yo, mira, en la reflexión que, que trato de aportar a lo tuyo, ¿eh? La inteligencia artificial lo que va a permitir hoy es crear, testear y ajustar en tiempo récord. ¿Y por qué? Pues porque, como bien dices tú, hoy la inteligencia artificial como tecnología se puede adaptar en muchas partes del proceso de la creación de un producto. Ahí estamos y totalmente de acuerdo. Lo que sí que veo como reflexión interesante es las eras están pasando. Quiero decir, hay tendencias de cómo, ¿no?, vamos introduciendo nuevas metodologías para diseñar productos. Todas ellas son importantes porque desde la era científica, que hoy la IA está ahí, o sea, se ha descubierto y es esa intención de meterlo en cualquier cosa, lo veo, pues te diría, eso se tiene que mantener y no tiene que ser menos prioritario que la experiencia de usuario, que es la era anterior, ¿no? Es en plan, oye, es que no encuentro el uso de eso. Ya, es que a lo mejor, Claro. ¿sabes? No toca que haya el uso, sino más bien estamos en la época de Henry Ford, ¿no? De yo no le voy a preguntar al usuario cómo lo quiere. Yo sé que esta tecnología, porque yo en un principio el conocimiento que tengo de esta tecnología es más profunda que la que puede tener mi usuario, por lo tanto yo le voy a proponer, ¿no? Y lo voy a medir, ¿no? Que es un poco lo que la última... No, es que no tengo la experiencia ligada, ya es que no tienes experiencia sobre este tipo de tecnología porque no ha existido antes. Claro. ¿Sabes? Entonces, ¿es importante? Sin duda. ¿La tienes que dejar de lado todas las eras? No. Es importante la área científica o tecnológica que nos trae la IA. Es importante que tú pongas una solución con inteligencia artificial y que sea para la producción masiva, que aguante Claro. arquitecturas y tal. Que tú lo tienes que saber comunicar en tu producto, era de marketing. Y mucha gente lo está haciendo, ¿no? Que es aquello de, y lleva IA, obviamente. Que a veces, fíjate, ves empresas que están más en una era que en otra, ¿eh? Hay muchas que están aún en la del Sí, sí. marketing, ¿eh? Diseño de estética, bueno, esto no aplica mucho, lo de la inteligencia artificial, diría yo. Pero, ojo, no os olvidéis nunca la estética, ¿no? Y tal, en vuestros productos. Y la experiencia, ¿es importante? Sí. Hostia, pero ¿qué te puede guiar hoy, no? O sea, es como una nueva experiencia, ¿no? ¿Cómo Sí. adaptamos esa nueva experiencia que nos está aportando hoy la inteligencia artificial? Yo creo que en general requiere valor el atreverse a lanzar cosas con estas tecnologías nuevas sin que te lo hayan pedido los clientes. Eso requiere valor. Yo lo veo, ¿eh?, en empresas. Y ese valor al final es una apuesta, no pasa nada. Hay que perder el miedo de decir, oye, yo creo que esto va a tener valor, vamos a hacerlo y vemos si la gente lo usa. Como todo lo demás, ¿eh? Porque si la gente no lo usa, entonces ¿para qué lo hemos hecho? Entonces hay veces que nos cuesta tomar ese... Digo, hablo en general, ¿eh?, en Sí, las sí, sí, sí. empresas. Cuesta a veces, ¿no?, el decir, mira, no tengo feedback de cliente de que esto es bueno, pero lo voy a probar porque creo que es por ahí donde va el mundo. Y eso requiere valor. Y a veces una cosa que también veo es que no estamos tan separados de nuestro cliente. O sea, son personas. ¿Sabes qué quiero decir? O Claro. sea, al final, no sé, imagínate, y voy a un caso muy bestia, ¿vale? Muy bestia porque a mí los temas médicos me ponen un poquito así, ¿eh? Pero imagínate que yo trabajo en una empresa que hago, no sé, productos para la oncología, etcétera, etcétera. A mí no me hace falta tener cáncer para saber que si tengo que poner una sonda X en el cuerpo de una persona, pues voy a preferir que esté a temperatura ambiente que caliente o que fría. Claro. Que al final hay muchas empresas que se vuelven muy nazis de
No, lo que dice el cliente, ¿no? Como si fuera un ente muy diferente a nosotros, donde Sí, pues no tenemos en común ciertas necesidades, ¿no? Que son las de agradar a su gente, pertenecer a una tribu, tener las necesidades, ¿no? Que la, aquella pirámide de claro, Maslow, claro. ¿no? De tal. O sea, al final nos olvidamos un poco y damos el poder de el conocimiento del cliente, ¿no? Sí, sí, sí. El conocimiento del cliente, bajo mi punto de vista, y no sé si estás de acuerdo, te lo va a dar el dato. Sí, El dato sí, va a sí. ser inequívoco. O sea, es en plan, mira, ¿sabes? Tú me estás diciendo esto, pero mira lo que veo aquí. Mira, aquí veo que no lo usan. ¿Sabes? Es que es esto lo que, y lo decíamos antes, pero yo creo que es cualquier cosa que hagas es hazla pequeña, pero Mm. hazla que llegue a muchos. No quieras hacerla Mide, grande y claro. perfecta y enseñársela a 4 o a 20, me da igual, son pocos. O sea, hazlo más pequeño, pero que lo tengan todos. Y entonces es donde vas a poder jugar con los datos, ver qué usan, qué no, entender por qué. Hay muchas herramientas hoy en día para saber exactamente qué está haciendo la gente sin hablar con ellos. Es que Infinitas. hablar con ellos es un rollo porque te lleva tiempo y dinero, que no es un rollo, es un placer muchas veces, ¿eh? Nos encanta. Pero me refiero que no se puede, o sea, que hablas con una persona está bien, pero no te va a dar la visión importante. A lo mejor estás hablando con el equivocado, ¿sabes? Totalmente. Y tú mismo, Sí, si las decisiones de tu empresa se van a basar en las de tu cliente, entonces tú qué aportas. claro, O sea, al final uno tiene que decir, vale, tú me estás diciendo eso, yo cojo, o sea, gracias por tu opinión, la macheo con los datos, la macheo con otros clientes, la macheo con mi propia claro. estrategia. Es que Porque, si miras un OpenAI cuando sacó ChatGPT, nadie sabía de esto. Lo sabían ellos y se lo habrían preguntado a 4. Vale, perfecto. Pero tú lo lanzas y dices, mira, ya ahora es beta. Y entonces, bueno, y ¿por entonces qué ve hubo adopción? que Porque la la gente lo adopción quería es, probar. claro, que la Claro, adopción es de brutal, entonces que se equivocaron. Oye, mira, ¿y qué experiencia de usuario hay ahí? La justita, claro, es que la no justita. es la parte más importante, Es pero una, sí, sí, es sí, una. sí, O sea, está tal claro cual. que pensaron en la experiencia de usuario, porque dirían, tienes que interactuar con la persona. ¿Cómo lo haría? Hombre, pues un chat. Vale, pues un chat, ¿sabes? Y tenemos que poner Sí, un botón, claro. O sea, obviamente, no cogieron y pusieron allí una terminal de Linux en plan peleate, que es donde solo unos pocos podrían interactuar con eso. sí, 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 Hicieron sí, una web app, hicieron que haya un login, un tal, o sea, una sí, sí, experiencia sí. mínima, pero vieron que la erupción fue brutal, ¿no? Creo que ha sido de los software más adoptado en menos Exacto, en menos tiempo. tiempo, creo que fue un par de meses, ¿no? En 2 meses Una tenías 1 millón burrada. de usuarios. Sí, Es sí. como, bueno, Una vez. Pues aquí hay algo, ¿no? Y no ha hecho falta, ¿no? Priorizar, sí. priorizar una de estas eras, ¿no? De hecho, DeepSeek, una de las cosas que se le dice que hace mejor es la parte de experiencia, de Ajá, que cómo interactúas, te enseña un poco el modelo de razonamiento ajá. detrás. Eso está muy bien, pero eso ha venido después, no te has esperado a tener eso, porque nadie sabía que hacía falta. Pero bueno, y luego sacas otro modelo y sacarás otros modelos, ¿no? Vas cambiando, pero lo importante es sacarlo lo antes posible con lo que tengas, pero que sea accesible a mucha gente. Bueno, poniendo lo de DeepSeek encima de la mesa, mm, lo que dices, ¿no? Cambian un poco la experiencia de usuario, que es ver el modo de razonamiento ahí en gris y tal. Claro, es que qué teclas tocas, ¿no? Una vez ya has lanzado el producto, qué teclas Claro, tocas para diferenciarte de la competencia. La usabilidad, bueno, pues DeepSeek sube un poquito ese knob, ¿no? exacto. Otros ese knob no lo tendrán y en tecnología, ¡buah!, lo estarán subiendo a tope, como es Google, que durante un tiempo ha estado calladito, pasito a pasito, que esto también se está comentando, ha ido calladito, OpenAI, ¡buah!, DeepSeek, ¡buah!, Mixtar, ¡buah!, y de repente viene Google y te saca algo que, ¿sabes? Bueno, Que ha batido un poco muchos benchmarks, que si el mejor sí, modelo de imagen y tal. ¿Por qué? Porque, digamos, el knob de tecnología lo tenían a tope, el de marketing no, porque había mucha competencia, mucho ruido, el de experiencia so-so, ¿no? Ya más o menos se entiende cómo son las, ¿no?, las interfaces, pero fíjate que al final como empresa tú tienes que tomar tus correcto. decisiones, ¿no? ¿Qué knobs mueves ahí, ¿no? Que nos mueves y yo creo que con todo lo que hemos contado hoy, ¿no? De todas estas eras que han ido arrastrando vicios, tendencias, costumbres, la gente repite lo que han hecho siempre, pues llegas a un punto en el que dices, vale, aquí hay que cambiar algo en la manera de funcionar
Y lo que estamos viendo en las últimas introducciones, ¿no? Es que es un poco la vuelta a la tecnología. Es dónde está tu bombilla, intenta ver si la gente la enciende o la apaga, porque entonces es donde vas a realmente poder avanzar. Sí, luego ya mejoraremos el Switch, ¿no? Claro. Luego ya mejoraremos el Switch, ¿no? Pero sí, hoy la cosa... Bueno, era ágil y de testeo continuo. Oye, ságalo, testea, no funciona, a la basura, no llores, no metas ahí millones y millones, ves al siguiente, tienes tracción, es interesante, inviértele, mira en qué es más fuerte, toca por otro lado la tecnología, no te quedes atrás, ¿no? Ten tu parte de R&D donde trabajas en cosas que están 5 años vista o 3 años vista. O sea, hay que ir haciendo un juego de eso. No te centres solo en uno, ¿no? No seas la gran experiencia de usuario o el gran estética, porque ahí te vas a quedar. Ahí te vas a quedar. Entonces es como ir jugando con estas teclas. Exacto. Necesitas la electricidad detrás, ¿no? La bombilla para poder hacer una experiencia genial, porque si no, pues cualquiera puede hacer eso. Exacto. Pero bueno, un tema muy interesante, la verdad que me hace mucho reflexionar y espero que nuestros amigos también. Yo la pregunta que hago, vamos a lanzar una pregunta, ¿no? Venga. Es que cada uno en su empresa, en su organización, en sus proyectos personales, profesionales, un poco se piensen si están funcionando como en la última era o en qué era se han quedado, ¿no? Un poco. Eso está chulo. A ver qué nos dicen. Y nada, a mí me gustaría recordar nuestro eslogan. La madre que te creó, el podcast sobre innovación y creatividad más chachi de la historia del Internet. Que me da... A ver, al final es un poco claro como al final somos padres de este hijo, pues a veces pues me sale. Les tenemos cariño. A la madre. Somos padres de la madre. Exacto. Exacto. Que además queda muy woke, fíjate, no queda tan mal. Bueno, pues muy bien, pues... Gracias. Pues con esto yo creo que nos despedimos, ¿no, Juanpe? Eso es. Un saludo muy grande a todos. Muchas gracias por estar un capítulo más con nosotros. Y cualquier cosa nos comentáis y os contestamos. Y bueno, si tenéis dudas o lo que sea, aquí estamos. Nos encanta discutir con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao.